Productor. Hoy Leslie comparte una historia que comienza con una frase que lo cambió todo. ¿La misma habitación de la última vez, doctor? Esas palabras se clavaron en mi oído como una piedra fría cuando aún tenía la maleta en la mano. No fue el contenido de la frase lo que me golpeó, sino el modo en que la recepcionista la pronunció. Familiar, como quien saluda a un conocido que vuelve siempre al mismo rincón. La voz rozó su nombre con una confianza que yo no tenía. La voz supuso historias que yo no conocía. Giancarlo negó. Lo hizo con esa calma clínica que lo define. La negación fue un movimiento sutil, un desvío de mirada, un no seco, breve, sin titubeo. Yo lo vi decirlo y sentí que algo en mí se resquebrajaba, pero no supe aún por qué. Teníamos 52 años de vida compartida, 2 hijos que nos esperaban en casa, Guilherme, con su risa cercana a la de él, y Beatriz, más callada. Y un matrimonio que en el papel parecía sólido. Trabajo, viajes, cenas, la casa con su jardín bien cuidado. Estábamos en Campos do Jordão para celebrar nuestras bodas. El hotel olía a madera encerada y café tostado, y yo llevaba puesto un abrigo de lana que me protegía del frío de la montaña más que de lo que me venía del pecho. La recepción era de mármol oscuro pulido, y la voz de la recepcionista rebotó en ese mármol como si fuera un eco que ahora percibía en cámara lenta. Cuando Giancarlo dijo «no», la recepcionista sonrió por cortesía y tecleó algo, dando por terminado el intercambio. Él me tomó la mano, con el mismo gesto que me calmó 1000 veces. La palma amplia, la presión justa. Sentí la calidez de su mano, y al instante la imagen de esa palma aparecía en mi memoria como un salvavidas. Siempre había pensado que, en el fondo, esa calma suya me protegía. Esa noche su mano me pareció una red que ocultaba una red más extensa, invisible. No habíamos planeado demasiado. Un par de cenas, un paseo por las calles empedradas, el silencio cálido de la habitación 402, que él dijo conocer por el nombre del portero. «Esta vez quiero algo distinto», me murmuró mientras subíamos en el elevador. La habitación era amplia, con una ventana que daba al valle y una alfombra que absorbía los pasos como quien guarda secretos. Él dejó la maleta en el suelo, fue al minibar y revisó las botellas con una familiaridad que ya conocía. Las manos multiplicaban los movimientos, sabían dónde estaba cada cosa. Me molestó un instante ese dominio que ejercía sobre el territorio diminuto de la habitación. No era la primera vez que él organizaba el espacio a su manera. Era algo en su forma de afirmar el orden, de conocerlo todo hasta en los bordes. Esa noche cenamos en el restaurante del hotel. Las luces eran bajas y la conversación giró en torno a recuerdos de la familia, anécdotas de los niños, planes para el próximo año. Reímos. Él parecía ligero, pero había una distancia en su mirada cuando la conversación tocó el tema de los viajes de trabajo. Una especie de pudor medido, como si guardara cosas que no encajaban en la mesa. En un momento, al despedirnos, el recepcionista que nos acompañó dijo en voz baja algo sobre el doctor que siempre pide la 402, y volvió a sonreír con esa familiaridad que ya había expulsado una piedra dentro de mí. Lo noté. No dije nada. Guardé la pequeña molestia como se guarda una llama que no se quiere soplar. A medianoche me despertó un ruido suave. La respiración de Giancarlo distinta, una forma de respiración entre la calma y la tensión. Me incorporé y lo encontré sentado en el borde de la cama, mirando la ventana como quien mira una herida abierta. No pregunté. Me acerqué y él me tomó la mano con esa fuerza que alguna vez me dio seguridad y ahora era apenas un ancla. ¿Estás bien?, le susurré. Él balbuceó algo sobre un correo que debía enviar, sobre un paciente, y devolvió la calma con práctica. En su mesita nocturna, un libro sobre anatomía reposaba como si no perteneciera al escenario íntimo de una noche de bodas. Miré la habitación en silencio, el reloj digital, la lámpara, el perfume de su colonia.
todo era demasiado doméstico para lo que mi instinto decía que no era doméstico. A la mañana siguiente, mientras él hablaba por teléfono en el pasillo, con esa voz medida que reserva para asuntos profesionales, yo me permití un minuto para mirar sus pertenencias. La chaqueta colgada, un sobre blanco asomando en el bolsillo, como una nariz que respira. No lo abrí de inmediato. Lo toqué apenas con la yema de los dedos, sintiendo el calor que aún conservaba. Los gestos que uno no confiesa cuando confía tanto en el otro comienzan a surgir. Pensé en el sobre en voz baja, en la posibilidad de que fuera solo un papel de trabajo. Pero la familiaridad de la recepcionista volvía a mi cabeza en oleadas. Cuando por fin abrí el sobre, mis manos temblaban apenas. Dentro había un par de recibos farmacéuticos y un papel con anotaciones. Uno de los recibos llevaba el nombre Luciana. No era un nombre extraño, pero en mi mundo ese nombre jamás había aparecido junto al suyo. Los recibos eran de compras regulares, medicamentos, guantes, algún insumo. No había detalles clínicos, solo montos pequeños, fechas repetidas, transferencias mensuales que alimentaban un patrón metódico. Junté los papeles sobre la cama y por primera vez en muchos años conté las cosas como si fueran monedas. 10 transferencias, siempre el mismo día. Montos que no coincidían con un capricho, sino con una obligación que tenía persistencia. No quiero que esto suene como un juicio rápido. Intenté darle margen a la razón. Pensé en él como médico que ayuda a los pacientes de forma cotidiana, en la generosidad que siempre mostró. Pero el tono de la negación en la recepción me perseguía como una sombra. Él había mentido en público. La mentira, pequeña o grande, es como una grieta en un vaso. Una vez que aparece, todo lo demás se queda temblando. Me senté en la orilla de la cama y sentí el frío del mármol de mi calma romperse en pedazos. Por la ventana, la niebla del valle se enrosca como algodón gris sobre el paisaje. Dentro, mi corazón latía con una mezcla de enfado, miedo y algo parecido a la incredulidad. Pasé el día en esa ciudad que parecía una postal. Tiendas de artesanía, cafés con ventanas empañadas, parejas que paseaban con bufandas. Sonreí, fingí. Yo era la esposa que acompañaba al marido famoso en congresos. Nuestra vida tenía esa capa de buena imagen que cuesta trabajo mantener. Pero dentro, abría y cerraba mentalmente los papeles. Luciana, transferencias, recibos. Había una consistencia que no era al azar. Esa noche, mientras él dormía en la habitación 402 y yo hacía como que también dormía, saqué su teléfono sin permiso. Fue un acto cobarde y desesperado. Lo sé. No es que quisiera justificarlo. Fue el impulso de una mujer que siente que se le escapa algo vital. No entré en su correo ni en sus notas privadas. Busqué en su calendario un evento que pudiera explicar una dirección. Encontré una entrada con un nombre de lugar: Chalet das Rosas. No había más anotaciones, solo la dirección de un lugar que sonaba como los pétalos de una historia que no era la mía. No voy a dar detalles de cómo llegué a esa dirección. No por secreto, sino por prudencia. Decirlo sería normalizar caminos que no quiero que otros tomen. Lo que sí diré es esto: no hubo GPS que me guiara más rápido que la sensación de ir hacia una verdad que temía. En el viaje, volvieron a mí retazos del pasado. Un accidente hace 25 años que hasta entonces yo recordaba como una sombra borrosa. Había noches en las que la memoria la traía como una película con un fotograma borroso, un cruce, una luz roja que parpadea, un grito que no distinguí, y luego la larga serie de cargas de conciencia que hay en quien sobrevive. Antes de salir hacia el chalet, pasé por la recepción para pedir el desayuno en la habitación. La joven que me atendió me miró con amabilidad. No sabía aún quién era yo ni qué buscaba. Le pregunté por indicaciones para llegar a un sitio que aparecía en mi mente sin razón clara para alguien que solo venía a festejar un aniversario. Ella me dio la dirección como quien da la ubicación de una tienda. No hubo nada memorable en su voz.
Tampoco dije que buscaba un secreto que podía tambalear mi vida. Tomé el coche, manejé por carreteras que subían y bajaban, hasta que el paisaje convirtió el asfalto en una fila de casas con jardines prolijos y pequeños muros blancos. El chalet se anunciaba con un letrero de madera que decía Chalet das Rosas, letras talladas y pintura descascarada. Las rosas trepaban por un enrejado, y un olor a tierra húmeda subía con el viento. Al acercarme, vi a un hombre joven en la vereda, sentado en una silla de ruedas plegable, sus manos juntas sobre el regazo. No me asaltó el drama. Me golpeó la calma de la escena, la manera en que alguien podía cuidar la vida ajena con la naturalidad de quien hace lo que debe. A su lado, una mujer movía las plantas, hablaba con voz suave, y a momentos miraba al joven como quien vigila a un hijo. Ese era Mateus, y la mujer se llamaba Luciana. Las fichas encajaron con una lentitud terrible dentro de mi cabeza. Me quedé en el auto, la respiración contenida, viendo cómo la luz del atardecer doraba las ventanas del chalet. Sentí una mezcla de alivio y desamparo. Alivio porque la escena humanizaba lo que mis papeles no podían explicar. Desamparo porque la verdad se me presentaba con rostros que al mirarme podían pedir cuidado. No pensé aún en confrontar. Mi primer movimiento fue observar, verla a ella, ver la forma en que hablaba con Mateus, notar los movimientos de cuidado. Tenía las manos ásperas de tanto trabajar, la piel tostada por el sol y una mirada que ya había aprendido a atravesar la tristeza sin que ésta la devorara. No vi a un monumento de gratitud. Vi a una mujer que había hecho, por razones propias, un acuerdo que sostenía una vida. Esa noche regresé al hotel sintiendo que mi pecho se contraía con preguntas que no sabían su propio orden. Llevaba conmigo el peso de los recibos y la imagen de esa mujer arrodillada junto a un joven. Me senté junto a la ventana de la habitación 402 y permití que los recuerdos vinieran en oleadas. El accidente hacía 25 años, fragmentos de conversaciones viejas, la figura de mi marido joven, su acogida de la culpa, como si fuera una cosa que se podía pagar con cheques o con silencio. Me costaba pensar que lo que él había hecho partía de una intención de proteger. ¿Proteger a quién y a qué precio? Se transformaba ahora en la pregunta que no lograba callar. Al día siguiente, al bajar al lobby, la recepcionista me miró con la misma familiaridad con que había saludado antes a Giancarlo. Esta vez la mirada no fue para él, sino para mí. Percibí un reconocimiento indescriptible, como si por un instante ella supiera que había algo en la superficie que no coincidía con lo que yo sentía por dentro. Caminé hacia el coche sin decir palabra, y en el trayecto hacia la ciudad repasé una lista de pequeñas cosas que mi matrimonio había normalizado, decisiones tomadas sin consultarme, gestos paternalistas que él llamaba protección, el manejo de nuestras finanzas con una discreción que yo celebraba sin cuestionar. Nunca me había detenido a contar las maneras en que mi autonomía se había ido deshilachando en nombre de un buen vivir. No soy ingenua. Entendía que la vida de los demás suele ser más compleja que las etiquetas fáciles. Sin embargo, aquella negación en la recepción había sido como un interruptor que encendió las luces de una sala repleta de sombras. Pensé en Guilherme y en Beatriz. No quería que su infancia se convierta en un escenario donde se ocultaban historias que, tarde o temprano, aprenderían por terceros. Me vi a mí misma, no como la mujer que supo siempre mantenerse en pie, sino como alguien que había preferido el silencio a las preguntas, la comodidad a la incomodidad. Y ahora, frente a las pruebas, el silencio se me rompía en la garganta. Fue entonces que decidí investigar con calma. No porque deseara hacer daño, sino porque necesitaba saber para no vivir en una ficción que fuera arreglada por su palabra única. Revisé nuevamente los papeles que había guardado en la maleta, anoté las fechas de las transferencias, comparé montos y noté algo que me detuvo. Los pagos comenzaban justo al mes siguiente del accidente de hace 25 años. No era una coincidencia que cupiera en la lógica de la casualidad. Había un patrón de responsabilidad económica sostenida en el tiempo.
Abrí el ordenador que él suele usar para su trabajo y encontré, entre papeles viejos, una factura con la dirección del chalet en la letra de su secretaria. Nada de correos íntimos, nada de confesiones incendiarias, solo lo básico, direcciones, números, nombres. Podía interpretarse como simple organización médica, como una ayuda generosa. Pero la acumulación de hechos, la negación en plena recepción, la presencia de una mujer y un joven que no estaban en mis mapas, empezaron a pesar de un modo que me obligó a mirar más allá de la apariencia. Esa noche, sentado frente a mí, en la misma cama donde alguna vez planificamos futuros con ingenua certeza, Giancarlo me ofreció una copa de vino. «Tenemos que hablar», dijo sin alzar la voz. Fue la primera vez en años que su frase no llegó a mí envuelta en diplomacia profesional. En su mirada vi que algo se le había hecho pequeño y al mismo tiempo urgente. Dejé el sobre con los recibos sobre la mesita y no dije nada. Quería escucharlo. Quería que fuera él quien me contara, para que la versión tuviera voz humana, para que yo pudiera mirar a los ojos al responsable de aquello que ahora me desbordaba. Me había imaginado muchas escenas, lágrimas, reproches, explicaciones. No me imaginé, sin embargo, la sensación de estar caminando sobre una cuerda sin red. La conversación no fue una explosión ni una demanda desaforada. Fue un intercambio calibrado, doloroso, con pausas largas que parecían contener más que los silencios de siempre. Él explicó lo que podía sin decir todo. Ofreció palabras que buscaban orden y resignación a la vez. Habló de un accidente, de consecuencias que no sabíamos del todo, de un compromiso que él había tomado con la familia de la víctima. Dijo proteger varias veces. Yo escuché cada vez más desconfiada. ¿Protegía de qué? ¿De la verdad? ¿De mi dolor? ¿De la vergüenza pública? Cuando le pregunté por qué había negado en la recepción, su respuesta fue una mezcla de vergüenza y cálculo. No quería que te sintieras expuesta, pensé que era lo mejor. Esa frase cayó en mí con el peso de una sentencia. No sale a la luz la verdad completa en una sola conversación. Lo que vino después fue una mezcla de confesión a medias y peticiones de perdón que sonaron a reparación tutorial. Él me habló de acuerdos con abogados, de transferencias regulares para el cuidado, de la necesidad de mantener una narrativa que permitiera a la familia de la víctima, a Luciana y a su hijo, no quedar desprotegidos. Habló desde la culpa y desde la convicción de que con dinero y discreción había hecho lo correcto. Yo me encontré escuchando, entendiendo, pero sintiendo que aquello no me alcanzaba. Porque la verdad se pagó con silencio, y ese silencio me había quitado la posibilidad de decidir. La noche siguiente no dormí bien. Fui a ver los papeles otra vez, a recordar la sonrisa de Luciana en el jardín del chalet, la forma en que hablaba con Mateus. En mi cabeza empezaron a pasearse imágenes del pasado mezcladas con la presente, el accidente, la noche en que todo cambió, la joven que iba en el otro auto, imágenes frías y fragmentarias que la memoria recompone con sus propios trozos. Me pregunté si había sido cómplice sin saberlo. Pensé en todos los momentos en los que había consentido sin preguntar, aceptando la narrativa más cómoda. Eso dolió incluso más que la traición en sí. A media mañana, cuando el sol ya rompía la niebla de la sierra, salí a caminar sin rumbo y me encontré frente a una pequeña capilla en la plaza central. Entré y, sin ser creyente ferviente, encendí una vela. Pedí algo que no sé describir con exactitud, una claridad para seguir andando. La vela titulaba una intención simple y urgente: conocerse a uno mismo en medio de verdades ajenas. Esa tarde volví al chalet, pero no para irrumpir, sino para intentar algo que no supiera herir: hablar con lucidez. Quería, antes de todo, entender el porqué de la decisión de Luciana. Había llegado con la idea, siempre imperfecta, de que una confesión mía podía ser una vía para honestidad y quizás para una reparación. Al acercarme al portón del chalet, vi a Luciana de pie en el umbral, con una toalla en la mano,
la mirada fija en el jardín. Sus facciones eran fuertes. No era una mujer quebrada por el dolor. Detrás de ella, Mateus me miró desde su silla con una curiosidad que no tenía juicio, solo presencia. Sentí por un segundo que mi cuerpo se separaba de mi voluntad, como si dos partes de mí se miraran una a otra, la que busca comprender y la que teme el daño inevitable de la verdad. Fue entonces cuando alguien tocó el timbre detrás de mí y un perro empezó a ladrar. La puerta se abrió apenas y una voz me invitó a entrar. Sentí el aire cambiar, el peso de la decisión hacerse más denso. Aquí, en la orilla de aquel umbral, me detuve. No tenía respuestas completas, solo preguntas que resonaban con la claridad de un vidrio que se agrieta. Sabía que, al cruzar esa puerta y mirar a Luciana a la cara, algo en mi vida dejaría de ser como hasta entonces. Y aún así, en el silencio que me rodeaba, supe que no podía retroceder. La verdad me esperaba como quien espera en la sala de un hospital, con paciencia, con piedad, con dolor contenido. Antes de dar el siguiente paso, recordé a mis hijos, a la vida que habíamos construido, a la necesidad de no convertir la verdad en un arma, sino en una herramienta para reconstruir, aunque fuera a medias. Si quieres saber cómo seguí investigando esta verdad y qué encontré en ese chalet, suscríbete y acompáñame en lo que sigue. Me quedé en la vereda, la mano apoyada en la hiedra del portón, sintiendo cómo el atardecer hacía más cálidas las sombras. Dentro, una vida que yo no había imaginado se movía con su propio ritmo. Fuera, yo era alguien que debía decidir si dejaba que el pasado siguiera mandando o si reclamaba el derecho a conocerlo. No tomé la decisión en frío, ni con la rabia como guía. Me acerqué de nuevo, respiré y estiré la mano hacia el timbre. La luz dentro del chalet se derramó en destellos naranjas y, por un instante, pensé en la sensación de abrir una caja que ha estado cerrada durante años. La puerta se abrió con la misma lentitud con que se abren las realidades difíciles. Luciana me miró sin sorpresa, como quien ya ha visto muchas maneras en que la vida se vuelve complicada. Su mirada fue un beso de reconocimiento y, a la vez, una barrera que me invitaba a ser sincera. Detrás de ella, Mateus me observaba con los ojos que, contra cualquier dramatismo, parecían pedir simplemente que se les trate con verdad. No había acusaciones en su cara, solo la expectativa de la presencia humana. Fue en ese instante, con el umbral entero detrás y delante, que supe que mi próximo acto no sería solo una confesión. Sería una entrega de responsabilidad que tenía el poder de liberarnos o de hacernos daño a todos. Entré y la casa me recibió con el olor a café recién hecho y la luz naranja que se filtraba por la cortina. Luciana me miró con la quietud de quien ya ha contado muchas verdades a sí misma y sabe que la última palabra no existe. Me invitó a sentarme en la mesa de comedor, que estaba limpia, con 2 tazas y un frasco de mermelada casera. Fue un gesto sencillo que me desarmó. Esa normalidad era el sostén de una vida que había sobrevivido a un accidente, a pactos, a silencios. Me senté y apoyé las manos en la madera, sintiendo el pulso de la casa como si fuera un latido propio. No supe exactamente cómo empezar. Las palabras me llegaron como trozos fríos, uno por uno. Hace 25 años, yo estaba al volante, yo. La confesión se me derramó en la boca con la misma torpeza con la que se suelta una historia prohibida. Hablé de la noche del accidente, de la lluvia que recuerdo en fragmentos, de la sensación de un impacto que no termino de formar en la memoria. Hablé de la parálisis del miedo, de la huida del lugar y del alivio que sentí cuando alguien, mi esposo, joven entonces, con más temor que coraje, decidió asumir la culpa. Hablé de la promesa que hice a mí misma de no hablar, porque creí que el silencio me protegería del juicio y también de mi propio arrepentimiento. Luciana me escuchaba sin interrumpir. Sus ojos no buscaban mis lágrimas ni mi culpa. Parecían sostener el relato como quien recoge un objeto frágil para inspeccionarlo sin romperlo. Cuando terminé,
Hubo un minuto largo que sonó como la espera antes de una lluvia intensa. Ella dejó la taza, la posó con cuidado y por fin habló. «Yo no vine a acusarte», dijo con voz baja. «Vine hace años porque no había otra alternativa. Un chico quedó desamparado. Teníamos poca escuela, poco dinero, y el sistema aquí no perdona a quien no tiene quien pelee por él. Me ofrecieron una salida que, pese a todo, aseguraba la continuidad del cuidado. No fue fácil, no fue limpio, pero para nosotros fue una puerta que se abrió cuando ya no veíamos por dónde salir». Su mirada tenía la dureza de quien hubo de forjarse a golpes, pero también una ternura que me vino como vergüenza y alivio al mismo tiempo. Me contó cómo, en aquellos días, los abogados y las instituciones hablaban en voz alta de culpa, de falta, de procesos que podían dejar a su hijo sin tratamiento. Cómo, frente a esa amenaza real, aceptar que alguien se hiciera cargo, aunque la historia no fuera exactamente la que se contaba, fue un acto de supervivencia. Dijo que hubo noches en que se sintió traicionada. Sí, noches en que se preguntó si aceptar el silencio era vender su dignidad. Y dijo también que, con el tiempo, el gesto de ayuda se volvió una costumbre, y la costumbre una red donde su hijo aprendió a caminar la vida. No fue una absolución simple, y ella no lo ofreció como tal. Me habló de pérdida y de deuda, pero no en términos que me exoneraran. Me habló de humanidad. Me dijo que mi culpabilidad no le robaba lo que habían conseguido con ese dinero que, hoy sabía, mi esposo enviaba mes a mes. Me contó sobre las mañanas en que le daba guisos a su hijo, sobre las veces que lo llevó al colegio y se sentó en la vereda, esperando que la tarde bajara con calma. Habló de la dignidad que reconstruyó con sus propias manos y de la posibilidad de hablar ahora con la verdad en la mesa, sin máscaras. Cuando le dije que no solo él había mentido en la recepción, que había sentido que la negación era un corte en la piel de nuestro matrimonio, ella cerró los ojos un segundo y dejó escapar un suspiro. «La verdad tiene muchas caras», dijo. «A veces la guardamos para que algo siga en pie. Otras veces la usamos para lastimar. No sé si el silencio fue lo mejor. Sí sé que para nosotros fue lo que nos permitió seguir. No vine a juzgarte. Vine a escuchar y a decidir, si acaso, qué quiero que pase ahora». Se interrumpió y miró a Mateus, que se acercó en su silla con pasos pequeños, la sonrisa de alguien que aprende el mundo sin prisa. Lo llamaron por su nombre con la naturalidad de quienes tienen el afecto como mapa. Lo que sentí entonces fue una mezcla imposible. La ternura por ese joven que no era una víctima ni un símbolo, sino una persona, y la responsabilidad abrumadora que me cayó encima como un peso que no supe sostener. No podía mirar a Luciana sin ver la trama que ambas sosteníamos, aunque de maneras distintas. Le pedí perdón. No supe medir mejor las palabras. Le dije que había vivido con la vergüenza como un secreto que me consumía y que ahora quería, si ella aceptaba, reparar lo posible. Le ofrecí torpemente la posibilidad de acompañarla, de no ser más la sombra que se ocultaba detrás de los sobre y las transferencias. Le ofrecí, sobre todo, mi presencia. Ella me miró y, sin dramatismo, dijo: «Si quieres reparar, comienza por ser honesta. Con tus hijos, con tu esposo, contigo misma, y por supuesto, si deseas, ven cuando quieras. El cuidado de Mateus no se mide en dinero solamente, se mide en personas que aparecen». Apenas salí del chalet, sentí que las piernas me fallaban. Caminé hasta el coche como quien lleva una carga nueva. Ahora la verdad tenía más peso, pero también una claridad que no había sentido antes. El aire de la tarde me pegó en la cara con esa fuerza fría que despeja la cabeza y obliga a pensar con los pies en la tierra. Volví al hotel sin dramatismos, sin urgencias públicas. Necesitaba hablar con Giancarlo de frente. Lo encontré en el mismo sitio donde la conversación había empezado días antes. La habitación 402, la lámpara de mesa, la ventana que daba al valle. Él estaba sentado, la espalda encorvada de quien carga un pasado pesado. Cuando entré,
Levantó la mirada como quien busca un compañero para dividir la carga. Había algo en su rostro que no había visto antes. No era solo culpa, sino también cansancio profundo, esa sensación de haber sostenido un secreto hasta que los huesos se cansan. Hablemos, dije sin rodeos. Todo. Se quedó en silencio unos instantes, juntó las manos y empezó a relatar. No de forma teatral ni buscando justificarlo, más bien salió como quien suelta una pieza de un rompecabezas para que pueda encajar con honestidad. Me habló de la noche del accidente desde su lugar, de la decisión que tomó junto a otros para que yo no fuera señalada, de la forma en que creyó que protegerme era salvarnos a todos. Habló de cómo la vergüenza, más que la compasión, lo empujó a mantener todo bajo llave. Me habló también de la culpa por el control que ejerció sobre cada rincón de nuestras vidas, las decisiones financieras, la discreción absoluta, la forma en que mis preguntas eran finalmente acalladas con una explicación plausible. No dijo, fui un héroe. Dijo, me equivoqué. Y esa palabra tan simple me detonó el pecho. Le pregunté por qué me había negado en la recepción. Su respuesta fue una mezcla de algo que sonó a piedad y algo que olía a cálculo. No quería hacerte daño en público. Pensó que me estaba protegiendo. Te protegí de la historia, dijo, y en ese gesto volví a reconocer la trampa. Proteger no es silenciar. Proteger no es decidir por el otro. Le pedí que me contara todo lo que sabía sobre el acuerdo. Me explicó lo lógico. Pagos regulares, coordinación con personas que podían garantizar la atención de Mateus, contactos con quienes entendían que la discreción sería la condición para que la familia mantuviera la estructura. Habló, con voz temblorosa, de noches largas en las que calculó montos, dio números que ahora, al escucharlos en voz alta, sonaban a rutina mortecina. Le escuché y sentí una imagen nítida. Él, joven sentado en un despacho, la mano temblando mientras firmaba cheques que ataban su vida a un secreto. Ese hombre que tanta seguridad había dado, ahora parecía pequeño, y yo me pregunté cuánto de mi silencio había contribuido a ese empequeñecimiento. No fue un diálogo para decidir culpas únicamente. Fue más bien una conversación que puso sobre la mesa el modo en que ambos habíamos alimentado el pacto. Él, con su decisión de cargar mi vergüenza, yo, con mi silencio que le permitió hacerlo. No era una absolución mutua. Era más bien el reconocimiento de que habíamos tejido una red que nos mantenía a todos a salvo de palabras, pero no del daño. Decidimos, en esa hora que parecía esperar la madrugada, que no convertiríamos la verdad en un arma. Acordamos, con la firmeza de quienes saben que la reparación es un trabajo diario, que lo primero que haríamos era contarlo a nuestros hijos de forma honesta, que lo segundo sería visitar a Mateus juntos, y que lo tercero sería abrir nuestras cuentas, poco a poco, para que la discreción no se sostuviera en sombras. No hablamos de juicios ni de denuncia pública. Hablamos de nombrar lo que no dijimos antes y de hacer que la ayuda dejara de ser un gesto solitario y secreto para convertirse en algo compartido y responsable. Al día siguiente, nos sentamos frente a Guilherme y Beatriz. Recordé la sensación de una mañana en que comprendes que ya no puedes callar para proteger una ficción. Les explicamos, con el cuidado de quienes no quieren herir innecesariamente, que había existido un accidente, que él, Giancarlo, había asumido la responsabilidad en su momento y se había ocupado a lo largo de los años de asistir a la familia afectada. Les contamos que yo había sido la conductora aquella noche, que había vivido con eso en silencio y que, por miedo, por vergüenza y por costumbre, no había dicho nada. En la mesa hubo lágrimas, preguntas cortas, silencios largos. Guilherme golpeó la mesa con la palma y preguntó por qué nadie nos había contado. Beatriz, con la serenidad que la caracteriza, pidió explicaciones sobre cómo pensábamos reparar el daño ahora. Les hablé con la verdad que me cabía, que no había intención de herir ni de eludir responsabilidades. Dije que haríamos las cosas de otra manera, que dejaríamos de vivir protegido por el secretismo. No supe si me creyeron al primer momento,
Creo que la confianza no se recupera con palabras, se reconstruye con actos. Les dije que entendía su rabia y que era legítima. Les expliqué, con la sencillez que me permitía la sinceridad, que la protección mal entendida puede convertirse en una prisión y que la libertad venía ahora con el precio de la transparencia. Los meses siguientes no fueron dramáticos en un sentido de telenovela, pero sí fueron intensos y lentos. Empezamos a ir al encuentro de Mateus con frecuencia. La primera vez que lo vimos juntos, los cuatro, sentí que la vida se ordenaba de otra manera. Lo miré y no pude evitar ver las huellas de una historia que lo marcó, pero que no lo definía por completo. Hablamos de banalidades, de música, de fútbol, de chistes malos. Comprendí que el cuidado nace en lo cotidiano, en traer una libra de café, en ayudar a subir una rampa, en preguntar por un medicamento y escuchar la respuesta con atención. Si la ayuda se convierte en presencia, adquiere otra dimensión. En una de esas visitas me senté frente a él, a la distancia respetuosa de alguien que busca decir lo correcto. Le hablé con la verdad en la voz. Fui la conductora aquella noche, le dije. No esperé un dramatismo porque no creo en shows morales. Esperé una reacción humana. Mateus me miró con una serenidad que me estremeció. No gritó, no pidió justicia. Me preguntó sobre el porqué de mi silencio y cómo había sido vivir tantos años con aquello dentro. Le dije que había sido cobarde, que había temido la mirada ajena y que ahora quería, si él aceptaba, estar presente de una forma honesta. Su respuesta fue distinta a lo que había imaginado. No profería acusaciones. En su lugar, formuló preguntas que me obligaron a mirarme sin rodeos. ¿Cómo piensas acompañarme? ¿Puedes hacerlo sin pretender borrar lo que pasó? ¿Estás dispuesta, a recibir lo que yo sienta, incluso si es rabia? Me pareció una petición justa. Le prometí acompañarlo con la paciencia que merecía, sin buscar redenciones rápidas ni excusas. Y cumplí, no con grandilocuencia, sino con hechos pequeños. Visitas constantes, llamadas que no eran para pedir nada, sino para preguntar por su día, invitaciones para comer que respetaban sus tiempos. Con el tiempo las conversaciones entre nosotros se hicieron más honestas. Luciana, que había aceptado el silencio por necesidad, ahora fue parte de una nueva negociación. Ella nos pidió que la dignidad de su familia sea respetada. Nosotros pedimos perdón y presencia. No hubo un momento de triunfo moral. Hubo, en cambio, una suerte de tregua en la que la verdad dejó de ser una bomba para convertirse en un epicentro desde el cual reconstruir. En casa, la terapia de pareja nos ayudó a descifrar cómo el control había funcionado bajo la apariencia protectora. Aprendí que la protección impuesta es una forma de anular y que la autonomía se conquista con gestos que permiten al otro decidir. El proceso no fue lineal. Hubo días en los que volví a sentir la antigua costumbre de dejar que él tomara decisiones sin consultarme. En otros, era él quien buscaba defenderme de mi propio impulso de tirar todo por la ventana en un arrebato reparador. Aprendimos a preguntar antes de decidir, a compartir las claves de nuestras cuentas, a planificar juntos las visitas y las ayudas. No fue un acto heroico. Fue más bien un ajuste de costumbres que llevábamos tanto tiempo practicando a favor del secreto. La reconstrucción con los hijos fue diferente en cada uno. Guilherme necesitó tiempo para confiar de nuevo. Su primera reacción fue el enojo, que se fue transformando en preguntas concretas sobre cómo íbamos a proceder. Beatriz, más contemplativa, nos pidió claridad y consistencia. Les invitamos a participar de las visitas cuando quisieron, sin forzarlos. Con el tiempo, la presencia más que las palabras fue lo que nos acercó. Verlos con Mateus en una tarde de verano, riéndose por un partido de fútbol improvisado, me dio la medida de lo que puede hacer la verdad cuando se acompaña de actos sostenidos. No todo se resolvió en un par de meses. Hubo tensiones, retrocesos, días de silencio en los que la culpa parecía hacerse enorme y antigua.
Hubo también decisiones prácticas. Diseñamos una forma de apoyo transparente, con transferencias que ahora eran comunicadas y justificadas. Destinamos parte de nuestros recursos a crear una pequeña red de apoyo para Mateus y su familia que no dependiera únicamente de la discreción de una persona. No lo hicimos para exhibir nuestra bondad. Lo hicimos para romper la cadena que convirtió la ayuda en una moneda de cambio por silencio. En lo íntimo, mi relación con Giancarlo fue reconstruida a base de presencias nuevas. Él aprendió a preguntar y a ceder espacios que antes dominaba sin pensarlo. Yo aprendí a decir no, una palabra que había sido difícil durante años. Las conversaciones que antes evitábamos, ahora las enfrentábamos con una honestidad que dolía, pero liberaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida no estaba dirigida por un libreto que otro escribía en mi nombre. Con Mateus creamos una amistad atípica, no de padre e hijo, sino de adultos que reconocen la historia compartida y deciden no dejar que eso los defina por completo. En ocasiones, nos sentábamos a ver pasar la tarde. En otras, nos molestábamos por tonterías. Lo importante es que su vida dejó de depender de un silencio que lo convertía en un problema a resolver en la oscuridad. Era simplemente un joven al que queríamos acompañar. Años después, cuando vuelvo a pensar en la recepcionista que pronunció aquella frase que encendió todo, siento un agradecimiento extraño. No por la herida que abrió, sino por la claridad que produjo. A veces es necesaria una pequeña fractura para que la luz entre por un lugar que creíamos sellado. En mi caso, esa luz vino limpiando cada rincón donde antes reinaba la costumbre del secreto. No quiero decir con esto que todo quedó perfecto. La reparación no es un punto final, es un camino que se recorre con paso lento. Aprendí a convivir con la culpa como una compañera que me recuerda lo que debo hacer, no como un látigo que me paraliza. Aprendí también que la valentía de decir la verdad exige una coraza de responsabilidad, porque la verdad sin acompañamiento puede ser devastadora. Por eso, nuestra honestidad estuvo siempre pensada para no destruir sin construir después. Con el tiempo nuestras visitas a Mateus se convirtieron en un hábito alegre. Llevábamos música, compartíamos desayunos, reímos. Hubo momentos de incomodidad. Hubo días en que el pasado se asomó con asperezas, pero la conversación franca que habíamos iniciado permitió que la relación se sostuviera. Luciana y yo construimos una relación de respeto mutuo. Ella, siempre con la memoria de una madre que tuvo que tomar decisiones difíciles. Yo, intentando reparar lo que mis silencios rompieron. No nos hicimos amigas íntimas en un sentido coloquial, pero sí fuimos compañeras de un propósito, que la dignidad de Mateus y la de su familia no dependieran del silencio de terceros. En lo profesional, Giancarlo tomó decisiones que modificaron su práctica. Empezó a delegar responsabilidades que antes guardaba para sí y se acercó a un modo de trabajar menos paternalista. Fue un aprendizaje para él. Comprender que la ayuda no debe venir envuelta en el control. Yo, por mi parte, recuperé pequeñas libertades que antes no sentía con derecho a tener. Decidir un viaje sin consultarlo primero, elegir cómo y cuándo, opinar sobre nuestras finanzas, sentir que mi voz pesaba en las decisiones grandes y pequeñas. A veces me pregunto qué habría pasado si aquella recepcionista no hubiera pronunciado esa frase con esa familiaridad. Si la negación de Giancarlo no se hubiera dado frente a terceros, si yo no hubiera sentido la piedra en el pecho, quizá jamás habría buscado los recibos. Quizá nuestras vidas seguirían cómodas, pero no verdaderas. Prefiero la verdad, con todo su dolor y su trabajo de reconstrucción, a la comodidad que sostiene ficciones. Hoy, cuando vuelvo a Campos do Jordão, lo hago con la certeza de que la verdad trajo pequeñas libertades. No todas las heridas se cerraron ni lo harán, pero la honestidad transformó lo que antes era un pacto de protección mal entendido en una red de apoyo compartida. Hemos aprendido a no confundir el cuidado con la posesión.
Hemos aprendido a acompañar sin decidir por el otro. Si algo quisiera decir a quien escucha esto, es lo que aprendí en carne propia. Proteger a alguien no es decidir por su vida en su nombre. Proteger es permitir que la persona tenga voz y opciones. Y la verdad, aunque a veces duela, libera. No es un acto simple de heroísmo, es un trabajo cotidiano de humildad, de disculpas que se hacen con actos y no con palabras, de presencia y de paciencia. No busco absolverme ni hacer un llamado a la condena. Invito, más bien, a mirar las sombras de nuestras vidas con la decisión de iluminar lo que está oculto. No sé si esta historia servirá de guía para otros. Sé, en todo caso, que me enseñó que la libertad de decir la verdad está ligada a la responsabilidad de acompañarla con reparación. No volvería atrás. Ahora entiendo que vivir protegido por el silencio es una trampa. Prefiero la incomodidad honesta de hoy que la tranquilidad comprada de ayer. Si esta historia te tocó de alguna manera, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que elegir entre la verdad y la comodidad, y cómo elegiste. Tu experiencia puede ayudar a alguien que hoy está temiendo dar el paso.